Buenas tardes para todos. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy nuevamente en este espacio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Cindy Lorena Chavarro, abogada especialista en Derecho Tributario, con experiencia en la práctica teórico-jurídica en materia de impuestos a lo largo de los últimos 10 años. La idea de tener un ciclo de conversaciones en torno al derecho tributario es poder tener el conocimiento de los elementos básicos del derecho tributario, de la fiscalización, de la fiscalidad de nuestro país, pasar por las normas sustanciales, conocer las normas procesales, procedimentales, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, hablar un poquito del derecho tributario probatorio, del derecho a la prueba y finalmente analizar casos complejos en materia de impuestos y poder tener un gran conversatorio sobre la reforma tributaria. La última reforma tributaria que tenemos es la Ley de Inversión Social. En ese sentido nos hemos propuesto ir despacio para conocer los elementos y ya habíamos hecho la primera sesión. Y esa primera sesión hablamos de la obligación tributaria, hablamos de que la obligación tributaria se clasifica en obligación tributaria sustancial y obligación tributaria formal, y dijimos que la obligación tributaria formal no es nada distinto a cumplir con la presentación de los formularios, responder requerimientos de las administraciones tributarias, inscribirme en el RUT o en el RIT, facturar electrónicamente. Esas son las obligaciones formales. Y la obligación sustancial es el pago del tributo. También reconstruimos el concepto de tributo a partir de su clasificación. ¿Y por qué a partir de su clasificación? Porque el concepto de tributo no está definido en la Constitución y en la ley. Por ahí la Corte Constitucional empieza a reconstruir ese concepto de tributo diciendo ese es el sentido amplio y genérico de los gravamen, dado que su definición en sí está contenida en lo que se conoce como impuestos, en la clasificación del mismo tributo, y la clasificación son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Es decir, el genérico es el tributo, y la clasificación, los impuestos, tasas y contribuciones. Y la Corte Constitucional le da unas características a cada uno para diferenciarlos. Y dice, mire, los impuestos se cobran indiscriminadamente a todos los ciudadanos, no a un grupo social y profesional económico determinado. Los impuestos no guardan una relación directa o inmediata con un beneficio. Una vez se le paga al Estado, este dispone de los ingresos y los destina de manera general al presupuesto general de la nación para atender los gastos públicos. Su pago no es opcional ni discrecional. Y tanto así que si no cumple el ciudadano con el pago o con el cumplimiento de la obligación, tanto formal como sustancial, las administraciones tributarias están facultadas para exigir el cumplimiento de dicho deber a través de la jurisdicción coactiva. Esos son los impuestos, esas son las características de los impuestos. Pero no pasa lo mismo con las tasas. Las tasas sí están relacionadas con una contraprestación. Es casi como que, y así lo ha dicho incluso la Corte, es el precio que pago por la prestación de un servicio que me presta el Estado. Un ejemplo de ello es, si yo hago la solicitud de una licencia urbanística, el Estado me cobra a mí una tarifa por acceder a ese servicio. Entonces, fíjense que ese sí guarda una relación directa con la recuperación total o parcial del costo que le representa al Estado concederme a mí un servicio o una actividad de servicio público.
También dentro de esa clasificación del tributo están las contribuciones especiales. Y esas contribuciones para fiscales, el ejemplo clásico es esa contribución que pagamos por valorización, ¿sí? Que aun cuando el Estado realiza una actividad que puede beneficiar a varias personas, hay un sector que se siente con mayor privilegio, mayor beneficio por la obra que realiza el Estado. Entonces, si yo vivo al frente de una vía, al frente de una vía que era pequeñita, reducida, y hoy el Estado determina que esa vía la puede ampliar y puede poner unos puentes hermosos y que conecta con otras vías principales y que va a hacer un megaproyecto y por acá va a poner un colegio público y un hospital, mejor dicho, eso se va a valorizar tremendamente, aun cuando beneficia a todos en general. El bien inmueble que yo tengo en ese sector se me va a valorizar, es decir, yo tengo un beneficio de manera directa. Entonces, por valorizarse ese sector, yo hago una contribución especial. Y el ejemplo clásico, como les decía, es la contribución de valorización. Hay otras contribuciones que son las contribuciones parafiscales, y esas contribuciones son las que se sufragan para beneficiarme por pertenecer a un sector determinado. Y un ejemplo de eso es pertenecer a un gremio, pertenecer, por ejemplo, a la Federación Nacional de Cafeteros. Yo pago una membresía, pero me siento directamente beneficiada. Entonces, si nosotros tenemos clara esta definición o esta clasificación del tributo, ya vamos a estar un poco más sintonizados cuando hablemos de cada uno de los impuestos. De ahora en adelante vamos a hablar y la atención va a estar concentrada en los impuestos, que son los que nos interesan. Y nosotros de manera general conocemos los impuestos directos y los indirectos. De eso vamos a encargarnos más adelante. Pero con esta clasificación quiero decirles que vamos a concentrar la atención en hablar de los impuestos. Sí, esto que les acabo de decir fue lo que tocamos en la primera sesión. En esta sesión nos vamos a encargar de hablar de la teoría general del tributo y de los elementos del mismo. Pero antes de entrar a los elementos del tributo, vamos a responder a una pregunta. ¿De dónde viene el derecho tributario? ¿De dónde tiene influencia el derecho tributario? Cuando uno revisa el estatuto tributario, uno se da cuenta que tiene, digamos, si uno revisa, bueno, lo que pasa es que las normas tributarias, sí, como casi todas las normas, pues son muy cambiantes, pero nuestra norma tributaria es supremamente cambiante, o sea, salen normas todos los días. Y digamos que hace unos años, decíamos, la influencia del derecho tributario es gracias al derecho español. Estábamos arraigados a la dogmática española y esta misma pues arraigada a la dogmática italiana y alemana. Sin embargo, hoy en día al revisar tanto nuestras normas sustanciales como nuestras normas sustanciales, porque las procesales no, son estáticas, las normas procesales tributarias han permanecido estáticas por mucho tiempo. Las reformas tributarias no se han encargado del procedimiento. Cómo llegamos al cumplimiento de los deberes tributarios, a ellos no les ha interesado mucho al legislador eso. El legislador ha innovado demasiado en las normas sustanciales. Y si nosotros miramos las normas sustanciales, son inspiradas en un derecho multidisciplinar.
Es decir, que la influencia del derecho tributario ya no es esa influencia del derecho civilista, es esa influencia del derecho multidisciplinario, es la influencia de, de los tratados internacionales, de los convenios para evitar la doble imposición, tanto así que nuestra influencia ha llegado a tener virajes importantes que nosotros hoy en día y desde el año 2021 somos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE. Y esto trae, aun cuando ha tenido muchas críticas por muchas personas, pues trae algunos beneficios, porque eso a nosotros nos da un certificado en cuanto al manejo de las políticas públicas. Nosotros en teoría estamos al orden del día en materia de políticas públicas, porque digamos que estamos sentados con un grupo de países que están innovando en políticas públicas, y también tener voz y voto en la OCDE nos permite intervenir en la toma de decisiones para implementar medidas en temas de mayor actualidad. Por ejemplo, en materia tributaria, si no estuviéramos en la OCDE, no sabríamos cómo vamos a gravar a las plataformas digitales. Eso no lo podríamos hacer. Por ejemplo, todos esos temas que pueden ser engorrosos para los contribuyentes, pero que para la administración se vuelven desafíos importantes y nos acelera el recaudo. Por ejemplo, todas esas medidas como la nómina electrónica, la factura electrónica, poder fiscalizar de manera electrónica expedientes electrónicos. Todos esos son sugerencias, recomendaciones por estar sentados allá en la OCDE. Nos hace tener una administración tributaria a la vanguardia. Esos son uno de los beneficios de pertenecer a la OCDE. Bueno, así las cosas, y entendiendo que hoy en día tenemos influencia del derecho internacional y que el derecho internacional es muy amplio, vamos a hacer la clasificación del derecho tributario. El doctor Plazas Vega, en su obra, nos hace una clasificación del derecho tributario, y una de ellas es según el contenido de las normas. Entonces él dice, según el contenido de las normas está el derecho tributario sustancial y el derecho tributario procedimental o procesal. Y en el derecho tributario sustancial están los sujetos, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Entonces, al respecto, la Corte Constitucional, si se dan cuenta, porque les digo que no tenemos una influencia en estricto sentido del derecho civilista, sino del derecho anglosajón, fíjense que casi toda la dogmática del derecho tributario está establecida en la casuística que ha recopilado la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional ha dicho que el sujeto activo está construido en un concepto tripartito, que puede tener el sujeto activo, es tripartita porque aun cuando es el Estado, entonces está el Estado con su facultad tributaria, con su potestad tributaria, es decir, quién crea el impuesto, quién es el autorizado para crear y regular un determinado impuesto. Si nosotros revisamos el artículo 338 de la Constitución Política, dice que es el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales. Y excepcionalmente, como sucedió en la pandemia, podrá hacerlo el presidente de la República, pero solamente en estados de excepción, en estados de emergencia, como pasó en la pandemia. Pero en principio esa potestad tributaria está en cabeza del legislador.
Entonces esa es una manera de ver el sujeto activo, a través de su facultad o de su potestad tributaria. Pero ese sujeto activo también tiene otra cara, aun cuando es el mismo Estado. El sujeto activo es quién es el acreedor que tiene el poder de exigir la prestación económica. Entonces, por eso la Corte Constitucional dice, es un concepto tripartita. Es el mismo Estado, pero con diferentes facultades. Uno el que crea el impuesto, otro el que lo cobra, que son las administraciones tributarias. Entonces, los impuestos de orden nacional es la DIAN, los impuestos de orden municipal son las secretarías de Hacienda. Y por último, incluye el beneficiario del recurso, que es el mismo Estado. Y como hablamos más adelante, pues ingresa de manera indiscriminada todos los ingresos recaudados con ocasión a los impuestos y son distribuidos de manera general a todos los gastos públicos. Entonces, el sujeto activo es el Estado, pero tiene facultades distintas. Quien crea el impuesto, quien lo recauda y quien lo distribuye. Miren, porque la DIAN o las secretarías de Hacienda recauden el impuesto no quiere decir que ellos a las arcas de la DIAN, a las arcas de las secretarías de Hacienda, entren esos ingresos. El recaudo, aun cuando está en cabeza de las administraciones tributarias, por ejemplo la DIAN, no es la encargada de hacer la distribución del ingreso. Esa plata ni siquiera entra a las cuentas de la DIAN. Esos ingresos entran al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda, a través de la política fiscal que ha diseñado, se encarga de distribuir los ingresos. Entonces, ese es el concepto tripartita que ha dado la Corte Constitucional del sujeto activo. Ahora, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo también ha dicho la Corte Constitucional, porque es que no tenemos una ley que nos diga un sujeto activo es esto, un sujeto pasivo. Lo que nosotros tenemos son leyes, normas sustanciales, donde nos dice el sujeto pasivo de determinado impuesto es este, usted por hacer esta actividad se hace acreedora, deudora de este impuesto o de este otro, y usted tiene que pagar una tarifa de tanto, pero nadie nos hace una definición general. Lo ha hecho la Corte Constitucional. Entonces, bueno, el sujeto pasivo, dice la Corte, puede distinguirse entre dos clases de sujeto pasivo. Uno, que es el que paga formalmente el impuesto. Yo percibo una cantidad de ingresos en un año determinado y presento mi declaración de renta al próximo año. Listo. Cumplo con el supuesto jurídico, que es el famoso hecho generador, y presento mi declaración de renta, cumplo mi deber formal y pago dando cumplimiento a mi deber sustancial. Pero dice, hay otro tipo de sujeto pasivo, y es a quien dice el Estado, dice la Corte Constitucional, es a quien el Estado le ha delegado la responsabilidad de hacer el recaudo, aun cuando el impuesto no está en cabeza de él, y son los famosos impuestos indirectos, el IVA. Entonces usted entra a un establecimiento de comercio, paga el precio del producto que compró, y adicional a eso contribuye con el impuesto de IVA. Usted es la persona, el sujeto pasivo de ese impuesto, pero ¿sobre quién recae la responsabilidad de hacer el pago a la administración tributaria? Sobre un tercero. Entonces, la Corte Constitucional dice, por eso el sujeto pasivo hay que distinguirlo entre dos tipos de sujetos. Uno que paga el impuesto, al cual tiene el deber de pagar, y otro es porque tiene una responsabilidad delegada para hacerlo. Bueno, ahora veamos la base gravable. Esa base gravable
También la define la Corte Constitucional y dice es la magnitud o la medición del hecho gravado, a la cual se le aplica una correspondiente tarifa para de esa manera liquidar el monto de la obligación tributaria. Es decir, se trata de la cuantificación del hecho gravable sobre el que aplica la tarifa. Y vamos a verlo con un ejemplo. Revisemos el artículo 206 del Estatuto Tributario. 206. Dice, rentas de trabajo. Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria. Es decir, ahí me está estableciendo la base de mi impuesto. Dice, cuando usted perciba un ingreso con ocasión a una relación laboral, legal o reglamentaria, sobre ese valor que usted perciba tendrá que hacer el pago de un impuesto que se llama el impuesto de renta y complementario. ¿Cuál es la base? El ingreso que perciba. Eso lo dice el artículo 206. Ahora, la tarifa. La tarifa es otro elemento del tributo y debe entenderse como el monto que se aplica a la base gravable. Entonces, fíjese que ahorita en ese artículo 206 les dije cuál era la base para que un trabajador se vea obligado a pagar un impuesto. ¿Pero sobre cuál tarifa? La ley también define sobre qué tarifa. Veamos, por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios, el artículo 392. El artículo 392 dice, acá, inciso 3, la tarifa de retención en la fuente para los honorarios y comisiones percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y complementarios es del 10%. Ahí me dice la tarifa. Ahí me dice la tarifa. Entonces dice, con ocasión a la prestación de un servicio, al pago que me hagan por un honorario o una comisión, yo tengo el deber de contribuir con el 10% de ese pago o abono en cuenta que me hagan. Entonces, fíjese que es la misma ley la que establece cuál es la tarifa. Ahora, el hecho generador. El hecho generador es el elemento identificador del gravamen. Es decir, hace referencia a la situación de hecho que se indica para que se cumpla el presupuesto jurídico por el cual yo tengo que cumplir un deber legal, el deber de tributar. Entonces miren que, bueno, vamos a mirar el hecho generador de un impuesto que fue objeto de mucha discusión en medio de la pandemia. Y es el artículo 3 del decreto 568 del 2020. Ahí dice, el hecho generador del impuesto solidario por el COVID lo constituye el pago o abono en cuenta de salarios y honorarios mensuales periódicos de 10 millones de pesos o más y mesadas pensionales de las megapensiones mensuales periódicas de 10 millones de pesos o más de los sujetos pasivos del impuesto solidario por el COVID. Entonces, fíjense que ahí estaba la descripción del hecho generador. Toda persona que percibiera salarios u honorarios o pensiones por más de 10 millones de pesos era sujeto pasivo del impuesto.
Eso fue objeto de control de constitucionalidad y finalmente esa norma fue declarada inexequible. Bueno, esos son los elementos del tributo. Siempre que nosotros vayamos a la ley a revisar los elementos del tributo o a un acuerdo municipal, tenemos que verificar que esos elementos estén ajustados a la norma, estén ajustados a una ley superior que permita que ese impuesto exista. Entonces no sería constitucional que usted encuentre en un acuerdo municipal que un impuesto carece, por ejemplo, de base. No dice cuál es la base sobre la cual yo voy a tributar ese impuesto municipal. Usted debe revisar siempre que ese acuerdo municipal tenga el total de los elementos del tributo. Es decir, ¿quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Cuál es la base gravable? ¿Cuál es la tarifa? Y usted, una vez revise que cumple con esos elementos, usted pueda filtrarlos a la luz de los principios constitucionales. Las mayores discusiones, los litigios en materia tributaria son con ocasión a eso. Usted revisa la jurisprudencia del Consejo de Estado y las discusiones hay dificultades conceptuales en los sujetos activos, en el sujeto pasivo, por este argumento. La tarifa es desproporcionada, es ilegal. Esas son las discusiones que se dan en el Consejo de Estado. Y las discusiones que se dan en la Corte Constitucional es violación a principios constitucionales. Entonces, siempre que uno esté en medio de una discusión tributaria, lo primero que debe hacer es centrarse a la legalidad de los elementos del tributo y al respaldo constitucional que tenga la norma. Y ese respaldo constitucional es pues que cumpla con unos principios que me va a permitir enunciar, pero que vamos a desarrollar en otra conversación. Bueno, entonces están el principio constitucional de la equidad. En materia tributaria, la equidad es equiparada con lo que nosotros conocemos en el artículo 13 de la Constitución y es la igualdad. En materia tributaria se habla de equidad y hay una equidad horizontal y una equidad vertical. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Personas con la misma capacidad contributiva deben tributar de manera igual. Y personas con capacidad contributiva diferente deben tributar de manera progresiva. En eso consiste la equidad tributaria. Está la eficiencia, la progresividad, la irretroactividad, la legalidad, el debido proceso y las rentas con destinación específica. Sobre esos principios vamos a volver en detalle. Pero bueno, quiero que con ocasión a los elementos del tributo veamos ese decreto legislativo 568 del 2020, que fue por el cual se creó el impuesto solidario. Y quiero que veamos los elementos. Ese es el decreto 568 del 2020 y el artículo segundo dice: sujetos pasivos. Son sujetos pasivos del impuesto solidario por el COVID los servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución. ¿Quiénes? Los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos de carrera, los empleados públicos con nombramiento provisional, los empleos de libre nombramiento y remoción, los empleos de elección popular,
los empleos públicos de periodo temporal, los trabajadores oficiales, los contratistas del Estado, los pensionados. ¿Y quiénes están excluidos y quiénes estaban excluidos de ese impuesto? Los trabajadores particulares del sector privado, los miembros de la fuerza pública. Fue así como la Corte Constitucional, en su control de constitucionalidad de esta norma, dijo: una vez comparado los grupos entre los excluidos y los obligados y los sujetos pasivos que quedaron descritos en la norma, se evidencia que hay una exclusión de los trabajadores del sector privado y de algunos funcionarios del sector público, que son los de la fuerza pública, y el personal sanitario. Y dijo la Corte Constitucional: este es un fuerte indicio de que la potestad tributaria se desbordó, y eso viola el principio de equidad horizontal. Recuerden que les decía, la equidad horizontal obedece a la igualdad de personas que perciben o que tienen la misma capacidad tributaria para que tributen de manera igual. Si un funcionario del sector público percibe 10 millones de pesos, pero un funcionario del sector privado percibe los mismos 10 millones de pesos, no hay justificación para que el empleado del sector privado no contribuya con esa carga del Estado. Esa fue una de las razones por las cuales la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de este decreto legislativo. Y por otro lado, también dijo, con respecto a la base gravable, es una base gravable que no permite hacer una depuración correcta. Es decir, esos 10 millones de pesos parece que va en contravía de los principios constitucionales. Y dijo, uno de los principios constitucionales es el principio de la eficiencia. Dijo, porque parece ser que ese mecanismo por el cual el Estado pretende recaudar el impuesto es confiscatorio, dado que los 10 millones de pesos no están debidamente depurados. Una persona que percibe 10 millones de pesos tiene que someterse a una retención en la fuente, tiene que someterse al pago de la seguridad social, es decir, que esos 10 millones de pesos no pueden ser la base, porque él no percibe en estricto sentido esos 10 millones de pesos. Entonces, esto para decirles, las discusiones en materia tributaria se erigen a partir de los elementos del tributo. Es necesario tenerlos claros y a partir de los principios constitucionales. En eso se centran las discusiones tributarias. ¿Listo? Bueno. Recuerden que estábamos hablando de la clasificación del derecho tributario y dijimos que el doctor Plazas Vega hacía la definición del derecho tributario en cuanto a las normas sustanciales y en cuanto al derecho tributario procedimental. Entonces, bueno, acá surgen varias posiciones. ¿A partir de qué momento hay procedimiento tributario? ¿A partir de qué momento hay procedimiento tributario? ¿A partir de que se inicia un trámite con la administración tributaria o a partir de que existe una controversia con la administración? Entonces, para eso existen unas normas procesales que se han quedado estáticas por mucho tiempo, no han renovado. El legislador no se ha interesado por renovar esas disposiciones legales y
Y bueno, ahí parecen estáticas, pero esto para decirles que eso hace parte de la clasificación del derecho tributario y que mientras el derecho sustancial va a pasos agigantados, los mecanismos para hacer efectivos el derecho sustancial se han quedado muy lentos. El legislador en las reformas tributarias no le ha interesado evolucionar en los mecanismos procedimentales. Un tema que resulta desafiante es el derecho probatorio. El derecho probatorio en materia tributaria es muy escaso, Y así como la Corte Constitucional ha tratado y ha hecho dogmática en materia sustancial y nos ha dado los elementos de la obligación tributaria, nos ha reconstruido los conceptos del tributo, la clasificación de los tributos, el Consejo de Estado ha tenido que hacer la tarea del legislador en materia procesal y en materia probatoria. Y ya se están levantando sentencias de unificación de qué se entiende por la prueba en derecho tributario. Es que no teníamos nada de eso. No sabíamos cuál era la prueba conducente en costos. Y aun cuando la norma está ahí, era una norma viejísima que no estaba amparada en las realidades económicas y en todas las operaciones modernas y a la vanguardia que existen en este país. Ese tema del derecho tributario probatorio tiene todo el camino por andar y es demasiado interesante. Listo. Otra clasificación del derecho tributario, dice el doctor Lazas Vega, es según el ámbito espacial. Entonces están las normas subnacionales y son esas normas que regulan las disposiciones normativas de orden territorial. Están las normas nacionales que regulan las normas tributarias de orden nacional. Bueno, en las subnacionales vamos a poner un ejemplo. Está el impuesto de industria y comercio, el predial, impuesto de vehículos. En las normas nacionales está el impuesto a la renta, el impuesto sobre las ventas. Están las normas internacionales, que son las que están contenidas generalmente en los convenios internacionales que regulan la tributación de los negocios internacionales. Pero también están las normas del derecho interno que regulan las relaciones de los negocios internacionales. Por ejemplo, hoy en día en nuestras normas sustanciales ya tenemos normas que aplican a los negocios internacionales, por ejemplo, como es la tributación en materia de precios de transferencia, tenemos el concepto de establecimiento permanente, de subcapitalización, de entidades controladas en el exterior. Entonces, fíjense cómo las normas sustanciales avanzan de manera agresiva. El problema es cuando tenemos controversias con la administración, es cómo pruebo, por ejemplo, un hecho internacional. No hay mucho que decir de eso. Bueno, y hay unas normas supranacionales. Y esto tiene que ver con esas organizaciones como Mercosur, que son unas normas que ellos mismos establecen entre sus miembros, Alianza Pacífico, Comunidad Andina de Naciones, y ellas tienen unas normas tributarias dentro de sus organizaciones para sus miembros. Entonces, bueno, esa es la clasificación del derecho tributario según el ámbito espacial. Bueno, por otro lado, tenemos las fuentes del derecho tributario. Existen las fuentes de carácter vinculante, que son las contenidas en la Constitución y en la ley.
y hay otras que se derivan del estricto cumplimiento del carácter vinculante. Por ejemplo, los conceptos de la administración tributaria vinculan a los funcionarios de la administración tributaria los vincula. Entonces vamos a ver el artículo 230 de la Constitución Política, que dice: los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Es decir, que la misma Constitución ha establecido que solo los jueces podrán estar sometidos al imperio de la ley, y la jurisprudencia. Entonces ese es un gran interrogante, y la jurisprudencia que se ha encargado de desarrollar toda la casuística del derecho tributario por disposición legal no es vinculante. Sin embargo, pues eso tendrá que ser reformulado, ¿no? Seguramente en una reforma constitucional, porque resulta que el precedente jurisprudencial en materia tributaria es supremamente importante. Las sentencias de unificación, para quienes nos dedicamos al derecho tributario, es supremamente importante. Ahí se definen unas reglas claves para resolver muchísimos conflictos que antes no teníamos cómo solucionarlos por la cantidad de lagunas que existen en el procedimiento tributario. Y gracias a las sentencias de unificación hemos empezado a dilucidar, a poder salir como de ese océano en que estábamos y no sabíamos cómo resolver tantos problemas de procedimiento. Entonces, esto para decirles, ahí hay una contradicción entre el derecho tributario y las facultades que la Constitución le da, porque es que realmente el derecho tributario ha sido construido a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la sección cuarta del Consejo de Estado. ¿Listo? Bueno, quiero entrar a hablar de las facultades constitucionales que tiene el sujeto activo, o sea, el Estado, y quiero unir esto con los principios. Por esa razón vamos a dejar hasta aquí y vamos a dejar para otra sesión el análisis de los principios constitucionales. Y a partir de eso vamos a empezar a analizar casos concretos, discusiones en el contencioso administrativo, y vamos a empezar a analizar casos ya, cómo se resuelven, decisiones que ha tomado el Consejo de Estado a partir de las facultades y de los principios constitucionales. Recuerden que yo les decía ahorita, las grandes discusiones en materia tributaria se centran en los principios constitucionales y en los elementos del tributo. En eso se centran todas las discusiones del derecho tributario. Entonces, en la próxima clase ya vamos a entrar a la casuística a partir del análisis de los principios constitucionales. Les agradezco a todos su atención. Espero verlos y escucharlos pronto. Muchas gracias.